Llevamos prácticamente un mes sin oír una de las voces de este programa, la de Javier Sierra, escritor, investigador, divulgador. Pensábamos que se había ido al infinito y más allá, y la verdad es que Sí. no íbamos mal encaminados. Javier Sierra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, al infinito y más allá no sé, pero que para llegar a este programa he tenido que recorrer 29.113 kilómetros en estos días que no he estado con vosotros, eso es cierto. ¿Cómo? ¿Pero los cuentas? Sí, los cuento. Los cuento al kilómetro. En este caso fue una ruta, claro, evidentemente entre España... 29.113. Exacto, entre España y Buenos Aires, Sao Paulo, Colombia, Bogotá, y de ahí a México y regreso. Y por Toledo y todo, es que de este hombre. Y bueno, es verdad, y ahí habría que añadirle Toledo y otros lugares, y Murcia también, ¿no? Que estuve en Molina de Segura. Javier, imaginamos que ese periplo es el que al que te conducen tus libros. Siguen yendo bien, imagino, es decir, siguen siendo un fenómeno de ventas en el continente llano. Antes hemos hablado muchas veces de lo bien que funciona tu obra en Estados Unidos, pero parece ya que el continente americano se rinde a tus pies. Bueno, la verdad es que fui a hablar sobre todo de La Dama Azul, de esa novela que habla de una monja de clausura soriana que le atribuyeron la evangelización de Nuevo México, Arizona y Texas en el 17 sin salir de su convento en Soria. Y bueno, la aceptación ha sido tremenda y me han pasado cosas curiosísimas, por cierto, en este viaje, ¿no? Yo recuerdo, pues mira, por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que hablaremos hoy, el tema de la percepción. Por ejemplo, en el vuelo entre Sao Paulo y la ciudad de Bogotá, bueno, yo iba pensando en las bilocaciones de esta monja de clausura y de repente, en el avión en el que yo iba se sienta al lado un pasajero colombiano que iba leyendo un libro. Yo soy muy curioso, de naturaleza curiosa, así que durante la mitad del vuelo intentaba averiguar qué clase de libro estaba leyendo, qué libro estaba leyendo. Y el compañero, digamos, de asiento, pues hacía lo imposible por esconderme el título del libro. Así que en ese rifirrafe, cuando al final consigo ver el título, me quedo muy perplejo, porque el libro es uno de los pocos libros de la literatura universal que habla de alguna manera de este fenómeno de la bilocación o del desdoblamiento, de la duplicidad de personas, que es El hombre duplicado de José Saramago. Así que fíjate qué casualidad más tremenda. Yo iba a hablar de mis bilocaciones y el señor que iba al lado iba leyendo pues, pero uno de los pocos. Digo, oiga, mire, yo acabo de publicar, estoy presentando precisamente un libro que habla de eso mismo. Sí. La verdad es que puso un poco cara de... ya me ha tocado el de siempre a mi lado. Exacto, diciendo, vaya el pasajero que me ha tocado, ¿no? Pero sí, evidentemente no pude resistirme a contárselo y se quedó muy perplejo también, claro. No sé si por abordarle por una cosa así o por, este pesado que está intentando hacer el libro, ¿qué intenciones tiene, ¿no? Bueno, creo, Javier, que ahora mismo estás viviendo una experiencia bastante inquietante. Sí, un poco sí. Javier está ahora mismo prácticamente ciego, por unos días. Tu percepción se va a ver alterada por unos días. Pues sí, fíjate que te decía que hoy me apetecía hablaros de la percepción y tiene que ver con eso, con una experiencia de hace aproximadamente 30 horas. Hace 30 horas, yo me operaban, entraba en un quirófano con anestesia total para hacerme lo que se llama una cirugía refractiva en un ojo. Me colocaban una lente intraocular en la cámara posterior del ojo, o sea, por debajo de la córnea. Y esto que parece como muy... Bueno, imagínate, yo tenía en mente todo el rato esa famosa escena de Buñuel, en la que a uno le pasan la navaja por el ojo de la chica, ¿no? Que yo creo que es de las escenas que más grima dan de la historia del cine. De la historia universal del cine, sí, así es. Pues yo iba con esa imagen, menos mal que me adormecieron totalmente y que no pude ver el tema. Pero ahora estoy en fase de recuperación, es decir, sigo teniendo las pupilas muy dilatadas, tengo problemas de visión y evidentemente uno entiende el universo en el que vive de una manera distinta si un sentido tan importante como el de la vista pues está mermado, ¿no? Y esa es la experiencia justo que estoy atravesando en estos momentos. Pues hablemos entonces de la percepción, porque estos días aquí nada se desaprovecha. Desde Esa luego. Experiencia que tú estás viviendo ahora mismo nos sirve también para hablar de la percepción. Imagino que estos días tú que eres un hombre inquieto,
estarás muy pendiente de cómo percibes el mundo justo ahora que lo percibes de una manera distinta. Hombre, yo me acuerdo mucho en estos días de Oliver Sacks, ¿no? Del neurólogo, que escribió un libro que ahora mismo, bueno, podría ser mi lema vital, ¿no? Él publicó un libro hace unos años que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Yo podría hacerlo Esperemos perfectamente. esperemos que no te ocurra llega eso, tanto, Javier. No, pero bueno, en el caso de Sacks, que como neurólogo, él estudiaba sobre todo la percepción no tanto por problemas en los órganos visuales como por el problema de, digamos, receptividad de la información visual en el cerebro y cómo el cerebro procesa la información, ¿no? Él hablaba de la agnosia visual, que es un poco la incapacidad de reconocer los estímulos que recibimos por los ojos, hasta el punto de que hay personas que no pueden emparejar dos calcetines a pesar de que sean iguales, son incapaces, es decir, ellos reconocen que hay algo, pero son incapaces de hacer esto, ¿no? O cuando se fijan en un objeto, no tienen la capacidad de darle un nombre o de describirlo correctamente porque se fijan en detalles que son marginales. No sé, en el caso de los calcetines a lo mejor se fijan en un hilo que está deshilachado en la punta del calcetín y se concentran tanto en ese detalle que son incapaces de ver el calcetín. Y esto es muy curioso, ¿eh? Es curioso, de verdad. La verdad es que la percepción es una materia investigada, pero quizá no lo suficiente. Vamos a escuchar el corte de un documental titulado ¿Y tú qué sabes?, de 2004, donde se defiende la tesis de que el pensamiento puede modificar la realidad. Cuando la flota de Colón llegó al Caribe, ningún nativo pudo ver los barcos, a pesar de que estaban en el horizonte. Esto se debió a que en su cerebro no había ningún conocimiento ni ninguna experiencia de la existencia de las carabelas. Por tanto, el chamán empieza a notar ondulaciones en el mar, pero no ve ningún barco. Y empieza a preguntarse qué es lo que las provoca. Va todos los días a la playa y mira, mira y mira. Y al cabo de un tiempo es capaz de ver los barcos. Y una vez los ha visto, cuenta a todo el mundo que en el mar hay barcos. Como todo el mundo confía en él y le cree, todos empiezan a verlos también. ¿Te gustó este documental, Javier? Bueno, a mí es un documental que me llamó mucho la atención, que fue muy polémico, se estrenó hace 3 años, es un largometraje, digamos, en clave de docudrama, hay partes de ficción y partes de intervenciones de expertos en todo tipo de materias, pero sobre todo en física cuántica, y me llamó mucho la atención la afirmación fundamental del documental, que dice que la realidad se basa en la percepción, es decir, que no hay una realidad real para nosotros, sino que todo depende de cómo nosotros la percibimos. Es una combinación de creencias, pensamientos y emociones, y todo eso mezclado es lo que nos hace ver o descartar cosas que no queremos ver, ¿no? Y, hombre, algo hay en este asunto e incluso en la propia historia nos encontramos elementos muy significativos. Mira, justo en este viaje que yo hice por América del Sur, visitando el Museo de Antropología de México, bueno, y viendo un poco como las maquetas que hay allí formidables de cómo era la antigua Tenochtitlán que conquistó Cortés en nada, pues llama mucho la atención cómo percibían los aztecas la llegada de Cortés. En vez de ver a un guerrero hostil que podría acabar con su imperio, conquistarles y bueno, someterles a un nuevo poder, en realidad ellos lo interpretaron en otra clave. Sus creencias, las creencias de que iba a regresar justo en ese tiempo, justo en ese año, el dios Quetzalcóatl, que era un dios de su mitología, al que describían como casualmente un hombre blanco que viene a través de las aguas, barbudo, es lo que les hizo rendirse ante Cortés. Si Cortés hubiera llegado un año antes o un año después, ese concreto episodio histórico no hubiera terminado igual. Lo lógico hubiera sido que los aztecas, un imperio en toda su extensión, militarmente muy fuertes, hubieran barrido a esos pocos hombres de Cortés y a sus 16 caballos, que por cierto los caballos también tienen su miga, porque ellos no habían visto nunca un caballo y no los entendieron tampoco como animales, sino como una especie de dioses. Y tampoco los perros, ¿no? Los mastines también. Efectivamente. Eso es muy curioso, porque al no haberlos visto nunca, la manera en la que los percibieron era completamente distinta a como nosotros los asumimos. No los interpretaron como seres mortales, sino como inmortales, como dioses con inteligencia incluso a los animales, ¿no? Y eso les hizo sucumbir, evidentemente. Así que la historia está llena, digamos, de ejemplos de este tipo, ¿no? Resulta muy interesante descubrir que la percepción, yo creo que sí, que la percepción de lo desconocido es completamente distinta a la percepción de lo conocido. Es decir,
al final es nuestro cerebro el que forma las imágenes y el que va dotando de sentido a todo lo que nos rodea. Y pasajes como el que tú nos cuentas, Javier, demuestran una vez más que pensamos que lo sabemos todo y de repente descubrimos que realmente no sabemos nada. No, hombre, y Javier, yo creo que está muy extendido y forma parte de la condición del ser humano, ¿no? Por ejemplo, tú llegas a Madrid la primera vez. ¿Lo que ves es la verdadera Madrid o es la después de venir varias veces o vivir aquí? Esta es la verdadera Madrid. Claro. Es muy, muy, muy interesante por un lado, y yo creo que es base del ser humano, ¿no? Y la ciudad de Madrid que tú percibes, Tom, sin duda es diferente a la que tiene Tony en la cabeza. La mía es más ordenada y más... Bueno, no lo sé. Habría No, que pero... compararlas, pero evidentemente le dais una dimensión distinta. Pero la Ahora, percepción también depende, perdona que te interrumpa, Sí. Javier, por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño, mi abuelo tenía un 1500, o sea, 1500, yo tengo la sensación de estar sentado en ese coche como si fuese el Titanic, o sea, inabarcable. Es decir, yo veía aquello de una manera... Después los he visto y, hombre, sí, son coches grandes, pero ni mucho menos mi recuerdo, la percepción que yo tenía de aquel coche, la dimensión de lo que era aquel coche, se corresponde con la realidad. Hombre, y si hiciéramos el ejercicio en alguna ocasión de regresar al colegio en el que nosotros pasamos los primeros años y entrar en las aulas donde estudiamos, que quizá no hayan cambiado ni el mobiliario, también te llevarías una sorpresa. Lo verías todo infinitamente pequeño cuando en tu época lo veías infinitamente grande, ¿no? Pero fíjate, a mí los aspectos que más me interesan de la percepción tienen que ver con eso que comentabas antes, Tony, de cómo percibimos de manera muy distinta lo conocido o lo que creemos conocer de lo desconocido. Hay un ejemplo maravilloso, increíble, que está en todos los tratados de antropología modernos como uno de los casos de estudio más interesantes, que es eso que ha venido a denominarse como cultos cargo. Los cultos cargo es algo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, cuando los norteamericanos estaban muy preocupados por el devenir de la guerra y especialmente por la inclusión de Japón en el conflicto, deciden tomar algunas islas en torno a Australia, en toda la zona austral del planeta, y descubren en Nueva Guinea varias de esas islas como lugares perfectos para habituallarse, para dejar allí grandes cantidades de materiales, tanto comida como material armamentístico, etcétera. Improvisan pistas de aterrizaje y aterrizan allí durante meses estos cargueros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo que dejan caer encima de esas islas son unos grandes contenedores con la palabra cargo puesta en las latas de metal, digamos, ¿no? Los indígenas ven caer esa lluvia de cosas del firmamento, ellos no han visto nunca un avión, no han visto nunca un occidental y piensan que están recibiendo la visita de los dioses. ¿Qué otra cosa podía ser? Así que, cuando con el tiempo termina la guerra, los norteamericanos despejan todo aquello, dejan aquellas islas otra vez vacías, pero cuando al cabo de unos años llegan los primeros antropólogos a tomar contacto directo con esos nativos, se encuentran con que ha nacido una nueva religión en las islas. Una religión en la que esos nativos pasean unos toscos aviones hechos de hojas y de ramas que los pasean ceremonialmente por las pistas tal y como ellos veían aterrizar a los norteamericanos, e incluso sus sacerdotes se habían tatuado en el hombro, lo llevaban ya en 2 generaciones, la palabra USAF, ¿no? De United States Air Force. Es como ellos percibieron aquello. Es decir, ellos lo vieron como un fenómeno sobrenatural, no como un fenómeno natural, y lo divinizaron. Los carguistas serían entonces. Sí, los cultos cargo es como se denomina, ¿no? La percepción fascinante. Y Javier, esperemos que esto se te pase pronto, que recuperes la percepción, sí, esperemos, entre comillas, correcta o la cotidiana del mundo. O la tuya. O la tuya, sí, exacto. Da igual. Tu percepción cotidiana y que rápidamente superes ese trance. Javier Sierra, un hombre que nos hace mirarlo todo de otra manera, como siempre, y encantado de volverte a tener con nosotros. Muchísimas gracias, amigo. Igualmente, os echaba de menos. Cuídate mucho. Un abrazo. ¿Cuántos kilómetros es? ¿20 cuántos mil? 29.113. 29.113. Y por fin vuelve con nosotros. Javier, un abrazo.